Bueno, pues ya estamos aquí, ha empezado junio y bienvenidos a los que estáis y una vez más vamos a dar un cierre a este texto con el que llevamos un tiempo y que precisamente al final se ha puesto tan interesante, ¿verdad? Cuesta dejarlo, hasta nos peleamos por Ujú. continuar. Así que vamos a hacerlo finalmente. Eh, Es que el tema del mal, fijaros que siempre es muy atractivo, ¿eh? Algo tendrá ese tema, algo ¿Qué tendrá es? que engancha y bueno, eh, la verdad es que ese último capítulo se merece releerlo, si queréis lo releemos y al hilo de la lectura pues ya irá saliendo lo que cada uno tenga que echar fuera. Así que si queréis lo pongo, es cortito, no sé si la vez pasada llegamos a empezar la lectura, pero da igual, no vamos a ver de la vez pasada, es como si hoy fuera de nuevas y ya está. Octavo día. Fijaros que siempre hay un octavo día, ¿no? Los ejercicios de los días de la semana también son 7 días de la semana, pero hay un octavo ejercicio, porque el camino del Buda es el óptuple camino. Eh, los ejercicios preliminares igual, también son 5, pero hay un sexto ejercicio también. Entonces, este octavo día sale, es como el que fuera del tiempo, ¿no? Como dice Mariano Casanet en esos días de Navidad, que es los días fuera del tiempo. Y es la estrategia de las fuerzas opositoras. Está casi, casi leído por José Antonio, ¿no? Sí, pero lo íbamos a releer, ¿no? Bueno, Sí, el es resumen, verdad, ¿no? claro que lo leí, es verdad, sí, sí, que estaba yo con problemas de cobertura, entré y salí varias veces, pero también estuve, sí, es verdad. Sí, pero A ver, no es muy ¿por qué día largo, es la guinda? no es muy largo, podemos, porque mira, es muy cortito. Los releemos, yo creo, ¿verdad? Porque si Ujú. Sí, no, no Sí, vamos sí. a tener ese impulso para poder comentar, que tampoco hoy tenemos por qué invertir de manera natural todo el tiempo que necesitemos. Pero en cualquier caso, cuando nos sintamos a gusto de lo que hayamos compartido como cierre, pues si acaso hacemos ya una prospectiva de lo que va a venir, del tema social y del libro por el que vamos a empezar, que no me he traído yo mi libreta, que lo tenía anotado porque hablamos de multitud de textos. Estaría bien si lo tenéis por ahí anotado, quedar ya fijo cuál va a ser el texto principal y cuál es de segunda lectura para cuando lo terminemos, el ciclo de conferencias que además eran cortitas, eran 2 ciclos de 4. Bueno, luego lo vemos, pero empezamos si queréis. Ya que lo había leído José Antonio, no sé si alguien se anima a leerlo. Lo voy a poner más grande. Pues dejemos al profesor. ¿Cómo? Dejemos al profesor que lo haga. El profesor aquí, todos somos profesores, así que os escabullo el bulto. No me siento aludido. Bueno, yo empiezo y así os animo. Esa es la única ventaja o desventaja de estar aquí a los mandos. Bueno, hasta ahora hemos hablado, se me oye bien, ¿verdad? Es que estoy en el portátil. Sí, sí se oye bien, José Luis. Vale, perfecto. Hasta ahora hemos hablado de las fuerzas que juegan un papel positivo en el desarrollo de la humanidad, pero esas fuerzas positivas no se pueden entender sin comprender las negativas que también existen. Entre los actos de las fuerzas negativas y los de las fuerzas del bien existe una continua interacción. Lo que el mal quiere tiene sus efectos sobre las fuerzas del bien y viceversa, porque las fuerzas del bien siempre tienen la intención de reaccionar ante los actos del mal, de tal modo que sean cambiados
en una dirección positiva. Esto es importante que lo anotemos. No se trata de combatir el mal, ¿no? Que es lo típico, el pensamiento, ese pensamiento juega a favor del mal. Es cambiar la dirección, transformar, hacer una metamorfosis del supuesto mal en un impulso para el bien. Al principio, en la evolución de la humanidad, las fuerzas opositoras eran solamente el poder al que Rudolf Steiner llamaba Lucifer. Actúa desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en la antigua Lemuria. Lucifer creó las enormes formas de los saurios en el mundo astral. La segunda fuerza opositora que mencionó Rudolf Steiner, Harriman, prosiguió de inmediato plasmando esas fuerzas astrales también en la realidad física. Esas formas monstruosas representaban una gran amenaza para la evolución de la humanidad. Solo cuando los saurios fueron de nuevo destruidos y sus restos yacieron seguros guardados en la profundidad de la Tierra, pudo continuar la evolución de la humanidad. Y en base a todo eso tenemos 6 películas de Jurassic Park y Jurassic World. Ajá. Y los vegetarianos son los buenos, ¿verdad? Sí. Yo tiro para casa. Pues sí, los carnívoros son los malos, curiosamente, Bueno. los sangrientos. Es curioso eso, ¿eh? Este primer párrafo de cómo... Pues estamos hablando de 65 millones de años, más o menos, Sí. atrás. Estamos hablando del Cretácico, más o menos, ¿no? Y todos estos sitios que han salido, porque aquí cerca de donde yo vivo hay un sitio que han salido huellas de dinosaurios y todo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, existieron. No, sí, Otra cosa, sí, eso otra no cosa tengo es que, ninguna que duda. nos venden que el ser humano no estaba todavía. Sí, bueno, ya, claro. Y a lo mejor, claro, hay que pensar que en cuerpo físico, como el de Mm, ahora, seguramente no estuvo. mm. Bueno, pero estuvo de otra forma, aunque no estuviera. Pero en otros formatos, sí. Claro, debió venir de otras humanidades más, que eran como más, no tenían un cuerpo bien constituido físicamente como el nuestro, como cosas, no sé, gelatinosas o cosas así, ¿no? No Sí. sé, digo yo, ¿eh? Pues, pero a mí me choca mucho ahora cuando la otra vez también hablamos de esos dinosaurios, como hay sitios, no solamente aquí donde yo estoy, sino en otros sitios que hay estos parques con estas huellas de los dinosaurios, ¿eh? Es muy curioso. Bueno, yo tengo el cuarto lleno de dinosaurios, el cuarto de los niños, vaya. Yo no he sido nunca de comprarles muchos dinosaurios y todo esto. No ha sido una cosa que me haya, ni a Pues ellos tampoco, les ha traído. Byron tiene dinosaurios que son más grandes que él, vaya. Y mira qué alto ya. Madre mía. Sí, sí, os podría subir alguno y, y me llega a mí aquí, un pedazo de bicharro que... Y tiene dos de esos. Pero bueno, estoy buscando un esquema del libro de Crotogini donde venía en su Las, momento las épocas, ¿verdad? La división de las las épocas, épocas, sí. sí, ahí Sí, viene muy porque ahí bien. viene lo del Cretácico y todo eso. Mm. Y está relacionada la época de la humanidad Bueno, creo que, si no recuerdo mal, está relacionado con Lemuria, si no recuerdo con mal. Lemuria. Ah. Sí, Mm. está relacionado con Lemuria. Bueno, pero en la Lemuria ya había bastante cuerpo así como el nuestro. Bueno, se supone que ahí estábamos un poco en recapitulación del etérico, ¿no? Porque después llegó el astral con la Atlántida y después en la Tierra entró el yo. O sea, es lo que es
después de la Atlántida, entra el yo, ¿no? Ujú. En Si la no recuerdo época mal. post-Atlante, sí, podría ser Lemuria, pero es que antes estaban la Hiperbórea Y la polar. y Y la, la polar. exacto, Polar, Hiperbórea, Lemuria. Y la axial también, ¿no estaba? La Sial, no, la Sial es una subépoca de Ah, la Sial es la que estamos ahora, pero en lo que se llama la teosofía, la era axial corresponde a un periodo en la Grecia, en la época griega, donde llegan grandes almas como Platón, Sócrates, ujú, ujú. Parménides, también ahí en ese momento llega Buda, en Oriente. Todo eso, todo ese que está relacionado un poco en la antroposofía con el alma racional, es lo que se llama la era axial, Vale, vale. un ciclo de... No lo Vale. encuentro, pero bueno, da igual, ya lo encontraré. Y fíjate que lo que dice aquí Rudolf Steiner, que para que la evolución pudiera seguir su curso, tuvieron que desaparecer, viene a decir, ¿no? Lo tuvieron Sí. que... Bueno, fueron de nuevo destruidos, dice. Entonces, es y que, ahora nos empeñamos en desenterrarlos. claro, Ahí pero es está. que incluso el otro día me llegó un vídeo de un canal que justificaba unos sustratos que han investigado sobre un metal que se llama el litio, el litio o el iridio, es que no me acuerdo ahora mismo de cuál es. Hombre, con el litio no es con lo que hacen las baterías eléctricas. Sí, pero Ah, es que no me acuerdo bien de qué metal era. Ahora mismo tenía que buscarlo. Pero decía que se han encontrado unos estratos en ciertas zonas de la Tierra donde de alguna manera intentan justificar que pudo caer ese meteorito del que hablan hace 65 millones de años Ujú, y que provocó la desaparición de los dinosaurios. ujú. Y de hecho, hay quien ha encontrado un cráter en no sé dónde que coincide datado con ese tiempo también. Ujú. A ver si pongo encuentro ahora el vídeo y lo pongo en el grupo, por si lo queréis ver. mm. Está bastante interesante. Yo qué sé, como a mí me llegan un montón de cosas y me trago tantas chorradas de estas. Pero ya está bien. Tú luego lo pasas y ya está. Ostras, sí que Bueno, es verdad esto que tú dices, ¿eh? pues, Que que nos empeñamos en desenterrarlos. Sí. a ver, Lucifer creó las enormes formas de los saurios en el mundo astral. Nos quedamos Y con Ariman eso. las bajó, Y Ahriman, y las, Ahriman las las bajó, materializó, las materializó. claro. Las eh, convirtió en realidad física. en realidad física. Y después amenazaba la evolución de la Como, humanidad y hasta que y esos no fueron de nuevo destruidos. Yo no sé, pues de nuevo destruidos, yo no sé si eran problemas de la traducción o que fueron destruidos una vez y luego, yo no sé. Y creo que aquí se bueno, refiere a hasta ver, que por fin, ¿no? Una se supone expresión. que fue provocado por una gran extinción. Eso es lo que de alguna manera han vendido. Eso es lo que Sí, sí. yo con lo que el vídeo que me llegó justamente el otro día, digamos que digamos que le di contenido a algo que ya me había llegado antes. Bueno, nos dice que en este episodio de la historia de la humanidad ya se pueden leer claramente la naturaleza de dos fuerzas opositoras. En ambos casos, bueno, Lucifer y Ahriman, en ambos casos se trata de seres espirituales que se vuelven contra el orden cósmico
y que ante todo quieren obstaculizar la evolución de la humanidad, que quiere alcanzar la libertad individual y la autonomía espiritual. O sea, están en contra de la libertad individual y de la Autonomía espiritual. autoconciencia, de la autonomía espiritual. Ambas entidades espirituales son ayudadas por una multitud de seres inferiores, también llamados demonios en la literatura esotérica. Existen demonios luciféricos y demonios arrimánicos. Es importante para ir también porque la denominación de las fuerzas del mal es tan variopinta que encajar a qué se refiere Rudolf Steiner cuando estamos leyendo antroposofía viene bien. O sea, demonios puede haber tanto luciféricos como arrimánicos. Y bueno, Rudolf Steiner resaltó siempre la enorme importancia que tiene la distinción entre las dos formas del mal. De hecho, tienen caracteres opuestos. Lucifer aspira siempre a la ilusión, a la imagen ilusoria. Quien quiere conducir al alma humana lejos de la tierra, hacia un mundo de imágenes bellas. Arriman, en cambio, quiere sumergir al hombre profundamente en la tierra, unirle fuertemente a la materia física. Es inspirador del materialismo unilateral, creador del pensar abstracto vacío que lleva la voz cantante en nuestra sociedad actual. Lucifer creó la caricatura de la fantasía vacía de contenido. Harriman, la caricatura del cerebro computador vacío de contenido. Después de aquel episodio de la antigua Lemuria, se dio un paso más en la formación del cuerpo astral del hombre. En aquel entonces sucedió algo muy importante. O sea, después de aquel episodio que estábamos hablando de Lemuria, de los saurios, después de eso se dio un paso más en la formación del cuerpo astral del hombre. Entonces sucedió algo muy importante en la evolución de la humanidad. Las fuerzas luciféricas consiguieron acceder a los cuerpos astrales de los hombres. Para los varones, ello tuvo como resultado una postura extremadamente extrovertida y para las mujeres, introvertida. En aquella época se originó la primera forma del habla, que en el fondo era todavía canto, basada en la naturaleza introvertida de las mujeres. Hacia el final de la época lemúrica, la situación de la tierra era tan difícil, tan endurecida, que las almas humanas ya no eran capaces de encarnarse. Adán y Eva, llamados los primeros seres humanos en la Biblia, son en el fondo los últimos capaces de aguantar aún. Y de esta manera aseguran la continuidad en la tierra. Después de esta época difícil, cuando la sustancia de la tierra se volvió a ablandar, las almas de los hombres vuelven a encontrar una tras otra el acceso a una envoltura física. Con el comienzo de la época Atlante, cada vez hay más seres humanos que regresan a la tierra. Madre mía, está muy bien. Por recapitular, aquí hay una diferencia muy actual de dos ejemplos que podríamos encontrar de esa fantasía vacía de contenido y de ese cerebro computador vacío de contenido, o sea, fantasía inútil y cerebro inútil. Y después también es interesante lo que sucedió
cuando las fuerzas del mal hacen adelantarse o suceder de una manera por encima del equilibrio ciertas cualidades del ser humano, que pueden ser positivas, pero en esa manera adelantada o desequilibrada forman parte del mal. Y entonces ahí habla de que también es algo bastante novedoso de la cualidad de los hombres en su astral, que fue la extroversión, el abrirse hacia afuera, y en cuanto a las mujeres, la introversión. Claro, siempre sabiendo que estas cualidades y que nosotros, dependiendo de la encarnación, tenemos una cualidad u otra porque venimos con la cualidad de lo femenino o de lo masculino. Y eso, pues, y en aquella época lemúrica comenzó a comunicarse a través del sonido, el ser humano. Estos recuerdos, no sé mucho, lo hemos visto, no me acuerdo dónde, pero lo hemos visto en estos grupos que empezaron a la necesidad de comunicarse con el otro alma. El alma de un ser humano con el alma de otra. Y claro, si no había forma de hablar y la comunicación por otros medios se estaba perdiendo a medida que se materializaba, de la percepción directa del ser humano que tenía enfrente, pues se crearon los primeros sonidos que eran expresiones como, o sea, que era como cantar el alma, ¿no? Yo me lo imagino más parecido a los sonidos que emiten los animales, pero con una sofisticación para transmitir sentimientos anímicos más elevados, ¿no creéis? Y está esta época que habla aquí de ablandar, ¿os acordáis? Los que no hayáis transitado por la ciencia oculta, hay un momento dado en que ya no encarnan más almas en los cuerpos, que eso sucedió antes de que el Sol se separara. El Sol, sí, antes de que el Sol se separara de la Tierra, se había endurecido enormemente el ser humano y ya no podían penetrar las almas, ¿no? Y emigraron a otros puntos del sistema solar a nivel de esferas espirituales, esperando de nuevo esa oportunidad. Entonces aquí solo se quedaron los descendientes de esos dos últimos. Esto también es muy curioso considerar, toda otra cosa rompedora, ¿no?, de la antroposofía. Dos niños Jesús y Adán y Eva, no los primeros seres humanos, sino los últimos. Y cuando se volvió a ablandar, después de la separación del Sol, Eso fue con la luna, ¿no, con José la Luis? luna, sí, con la luna. O sea, el hecho de que la luna estuviera en la Tierra endureció a la Tierra Sí, y como consecuencia de que se separa la luna de la Tierra provoca que se vuelven a ablandar y entonces ahí es donde se crean los oráculos de la Atlántida, creo recordar, y se habían ido un montón de almas a los distintos oráculos que después vuelven exacto, a, digamos, a la Tierra, ¿no? exacto. Sí, y era con la separación de la luna, De la efectivamente. luna, Yo estaba eso. ahí intentando, Mm. intentando aclararme, pero efectivamente fue con la luna. Y es que fijaros, en 3 párrafos, la de cosas que son rompedoras y conceptos antroposóficos enormemente profundos. Ahí hay mucho de ciencia oculta en esta parte. Eh, mm. Bueno, sigue diciendo que bajo la influencia de Lucifer, la humanidad se diferencia seguidamente en razas, pueblos y tribus. Con ello, a través de Lucifer se sirve a un objetivo positivo,
a través de la ¿Dónde, diferenciación de las dónde estás leyendo? Ah, vale, vale, ya está, ya está. a través de Lucifer se sirve un objetivo positivo. A través de la diferenciación de las almas humanas tienen la posibilidad de vivir experiencias muy distintas en encarnaciones consecutivas. Tienen la posibilidad de vivir experiencias muy distintas en encarnaciones consecutivas. Los primeros pueblos atlantes, los Mohals, son los padres primordiales de los pueblos negros posteriores. En aquellas civilizaciones se trataba de desarrollar lo que se denomina la literatura científico-espiritual de la fuerza de Tauro. Las fuerzas que están en la base del metabolismo. Los cultos del toro que surgen en todas partes de la Tierra y que continúan existiendo durante mucho tiempo tienen su origen en esta temprana civilización atlante. La segunda civilización atlante de los Talabatli da origen a la cultura de Leo. Que se basa en las fuerzas que están relacionadas con la respiración y el sistema rítmico del hombre. Finalmente están los toltecas primordiales que desarrollaron la cultura del águila, relacionadas con las fuerzas del pensar. Estos toltecas primordiales se trasladan en un momento dado hacia el oeste y serán los padres originales de los primeros pueblos indios. Crean culturas muy pacíficas basadas en la agricultura. Y en un vídeo de Jorge Rodríguez Moreno, que habla de todas estas épocas y todo eso, dice que los Ramoals eran de coloración oscura, que fueron los que continuaron de la Lemuria, y los Clavatli, esos eran los gigantes, esos que por ahí han aparecido en algún momento, incluso restos y todo eso, eran los gigantes. Tenían desarrollado la memoria y la voluntad, todavía no tenían intelecto, no había razón, no había cálculo, no había aspectos matemáticos, y son los que se encuentran preparando al yo. Y después vienen los toltecas, que dice que ya formaban grupos, son la formación de las primeras ciudades y siguen siendo, eh, digamos, algo menos oscuros, pero también un poco oscuros de piel, esos toltecas. Después vienen los turanios, los semitas, y y como últimos de los que hablamos el otro día, los acadios y los mongoles. Esas son las dos razas finales. Son 7 razas. Los Ramoal, las Claudatis, Tolteca, Turanios, Semitas, que los Turanios y los Semitas son los que después, si no recuerdo mal, están relacionados con los que en el diluvio, acuérdate José Luis, tiran después para la parte del norte y son los que después, los semitas esos son los que provocan, digamos, las dos corrientes de la India y el pueblo hebreo posterior, Exacto. Se fueron que primero como estaban a una descritos zona que en está Mateo. se fueron como a una zona que está en el norte de Europa, como por Irlanda. Eso es. Y de hecho ahí se quedan los magos, todo lo que Eso. corresponde a Merlín, a la magia de Irlanda y de todo eso, de Avalon y de todo eso ahí, todo eso se queda ahí. Viene de todo eso. Después se van a esa parte de la India y de la India ya pasan al Medio Oriente
al Mediterráneo y a Europa. Y se van Claro, diseminando las culturas por ahí. y yo entiendo que ahí toda esa cultura de la Atlántida, o sea, toda esa raza de la Atlántida que se traslada a la zona de la India también tiene que tener que ver con lo que es China y todo Asia realmente. Toda esa parte que tira para allá seguramente viene de ahí. Y eran los que habían perdido, fíjate, ahora que consideramos la India como que son los que más han conservado en nuestro tiempo actual la reminiscencia atávica de la conexión espiritual, en aquella época los que llegaron a la India precisamente eran los que estaban más desconectados en ese momento. No era malo, era el proceso evolutivo, más desconectados del origen espiritual directo, atávico. Esos son los que acabaron en la India. Mm, Bueno, a ver, los que acaban ahí en la India son los que de alguna manera vivían en la ilusión todavía, en la Maya, Ujú. los que estaban relacionados digamos que eh, son los menos, los que estaban más hacia los luciféricos, hacia los que estaban más conectados todavía con el mundo espiritual. Ahí tenemos una, bueno, muchas veces lo volveremos a ver en Ciencia Oculta. Recuérdalo, José Antonio, si tú lo ves por ahí. Y después la corriente que baja del pueblo hebreo es la que tira para, digamos, está como más conectada a la tierra. Eso lo vimos en el Evangelio de Mateo, me parece. Ujú. Esas dos corrientes. Ve buscándolo y si quieres voy avanzando un poquito y después como lo volvemos a repasar. Ujú. Pero quédate con ese detalle para solucionarlo porque yo tengo ahí, igual que otra vez te digo, no, no, sí, sí, en este tengo alguna, a mí me ha quedado, me quedó como claro en algún momento, que puedo estar equivocado, que ahí en la zona del norte de Europa quedaron los más o sea, los más conectados con el mundo espiritual y se trasladaron al oriente los que ya eran como más seres humanos mm, de este mundo, ¿no? Ya más liberados de la guía inconsciente. Pero quizás en los conceptos que manejamos está la diferencia. Yo creo que está en Mateo, creo que lo estudiamos. Lo tendría que buscar con más detenimiento, pero en torno a la conferencia 3-4 de Mateo. Pero bueno, ya está, ya se mira, si no, Ya ya lo está. vemos tranquilo. Bien, entonces nos sigue diciendo eh, que en la cuarta y central cultura atlante, los turanios primordiales, el yo humano por primera vez es introducido como una gota en el hombre. Los turanios son los cuartos. Siempre el yo está ahí Los en años el... son los cuartos, exacto. Y el yo humano por primera vez es introducido en una gota en el hombre, que en aquel momento tiene cuerpo, claro, cuerpo físico, etérico y astral, que habían sido desarrollados, como siempre, cíclicamente, por Claro, las tres culturas anteriores. claro, Claro, y esos son los originarios que, o sea, esos son los que después se trasladan a la India. Pero después del diluvio, claro, cuando digamos todo porque ese cuerpo físico que hay ahí en la Atlántida era un cuerpo de tipo acuoso. sí, Hay que tener en cuenta que la Atlántida era agua, sí, 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 básicamente. sí. De hecho, el El diluvio estado fue ese fundamental era proceso el agua. fue parte de ese proceso Bueno, era de agua, evaporación. agua gaseosa.
porque precisamente indica, yo tengo aquí los apuntes, que el diluvio se corresponde, o sea, nos lo han vendido también como un momento de grandes lluvias o no sé cuánto, no, y él dice que no es de grandes lluvias, es que todo lo que era toda la masa gaseosa que formaba realmente la Tierra en ese momento se densifica a agua. Y entonces, pues, es que todo, imagínate, si todo fuese nube, pues que se condensa todo, empieza a condensarse todo y empieza a caer agua por un tubo, claro. Pero no es que empiece a caer, que empiece a llover, es que no existía la lluvia como tal, no había los Sí, mares y todo eso no eran. eh, Es sí. que nos lo imaginamos en la, en la historia como si fuera realmente como lo vemos ahora, pero no es como ahora. Hay Mm, que imaginárselo de otra forma. Eso lo cuenta él aquí. ajá. Bueno, entonces, entonces, justo dice, entonces, Ahriman comienza, cuando ya está el yo, ya ha evolucionado a través de las tres culturas anteriores, comienza ese yo, Ahriman, a interesarse en él, empezó a interesarse por la evolución de la humanidad. Por la evolución de la humanidad. Enseguida empieza a llenar de soberbia a estos yoes carentes de cualquier experiencia terrenal, y a causa de ello el hombre queda expuesto a la tentación que representa la magia. Expuesto a, sí, a la tentación. No está mal escrito, ¿no? Que Mm, representa la magia. Y esto causa grandes catástrofes naturales. El orgullo arrimánico representa el comienzo del fin de la civilización atlante, el llamado diluvio. En claro. realidad era en realidad era como en la actualidad. Esto no se sabe aquí esta frase muy bien. No, esa frase me parece a mí que forma parte de algo que yo puse. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí, porque está cogido a lo mejor de. Lo que pasa es que estaba en rojo. Mm, Si yo me voy al documento mío, lo tengo yo en rojo. Y si está en rojo es porque no formaba ah, parte del vale, texto original. vale, Sí, vale. sí que es verdad, José Antonio. Mm. Que esto ya lo dijiste, es que eso era una cosa tuya, además salen rojos, sí que es verdad. Vale. Qué bueno que en realidad es lo que está pasando ahora. Claro, porque es que en su momento, eh, Jorge Rodríguez Moreno también, en el vídeo este que tiene sobre las humanidades, sobre las épocas, dice que la entrada del yo a través de la previa a los toltecas, de los Clavlati, y después con los toltecas, eh, digamos que avanza un poco el yo y entonces aparece el egoísmo. Y entonces empieza en las razas finales, empieza la decadencia precisamente a través del egoísmo, como en parte pasa ahora, porque ahora de alguna manera es parecido. Y entonces eh, empieza la decadencia y las razas finales, que hemos dicho que eran los acadios y los mongoles, ya están en decadencia realmente, ya son razas en decadencia. Mm, Bueno, yo lo digo en decadencia, no sé si él usaba otra palabra, pero bueno, creo que así se entiende. Ujú. Bien, abandonamos la época atlante y seguimos a estos turanios Eso, primordiales, eso, que son los que emigran hacia Oriente, que en eso es, ciertos momentos emigran hacia el oriente, eso es, hacia la Siberia hacia la Siberia central. central, Se supone eso que es, ya ha sido el supuesto diluvio, que en realidad era una claro, densificación de la atmósfera mm, hacia la Tierra, ¿no? Aquí se sí, supone que ya empieza con los turanios el periodo post-Atlante, que marca la- el tránsito de la época pre-Atlante a la post-Atlante, o del Atlante a la post-Atlante, es el diluvio y son los turanios los que están ahí en medio, ¿verdad?
Sí, mira, José Luis, permíteme que os lea, porque tengo sacado los apuntes de este podcast Claro. de Jorge, y dice, los turanios, dice, he guiado hacia una zona especial porque las condiciones atmosféricas climatológicas de la Atlántida eran tan especiales que la Tierra se encontraba en un estado donde el aire y el agua no se habían separado. Temperatura muy alta, mucha niebla, muy densa. En Lemuria era niebla muy caliente y en la Atlántida ya no era tan caliente, pero era muy densa. Y dice que él dice aquí que la leyenda de los Nibelungos, hijos de la niebla de los nórdicos, está relacionada con eso. Anda, qué Eso lo bueno. dice él ahí en el vídeo. No sé si habla algo más, pero yo tengo aquí eso como cita. Y después los semitas, que es la raza siguiente, dice, que ahora creo que habla también de ella, dice, se enfría el planeta, se separa el agua del aire, precipita, aparece la lluvia, aparece el diluvio. Se Ujú. llenan los huecos y los semitas, guiados por entidades superiores, se van a zonas elevadas. Y ahí aparece la leyenda de Noé del arca. Ujú. Son guiados a Asia Menor, desierto de Gobi. Los toltecas se fueron a América, grupos indígenas con origen atlante. Ujú. La raza aria se fue a Euroasia. Del desierto de Gobi al norte, los escandinavos y a la zona de la India y otros grupos a Irlanda e Inglaterra. Y eso es, por eso está diciendo que los turanios son los que se van a Asia. Ajá. Ujú. Os puedo buscar el enlace de este vídeo, porque este Sí, vídeo sí, de sí, Jorge es súper, súper, ¿eh? sí. Lo tengo que tener por ahí. Y el resumen, si has hecho un esquemita de donde tú lo estabas leyendo, Bueno, también, sí, porque esto es ¡buah! un Madre montón de mía, folios. por Dios. Sí. Madre. ¿Cómo eres? Tremendo. Sí, sí, esto en su momento me lo escuché yo un montón de veces Bueno, y hombre, si no te importa entonces, compartirlo, ya que lo has no, que va, en hecho, absoluto, que va. A ver, tiene lo que que... no sé es cómo hacerlo, pero bueno, que sí, os hago fotos y voy a mirarlo, porque lo mismo lo tengo incluso escaneado, voy a mirarlo mientras sigues tú leyendo. Creo que Venga, lo tengo escaneado. avanzamos un poquitín. Vale, abandonamos la época Atlante y seguimos a estos turanios primordiales que en cierto momento emigran hacia el oriente, hacia la Siberia central, donde forman la gran cultura de los chamanes. Allí esperan hasta que tengan que cumplir su tarea para Ahriman, la destrucción de la posterior cultura persa de Zaratustra. Cuando esta cultura persa se despliega en la época posatlante, vemos que hay una lucha incesante con los turanios. Los persas tienen que poner todo su empeño en defender su cultura solar contra los descendientes de los turanios. Finalmente, los turanios pierden la lucha. Su cultura se desintegra poco a poco y los pueblos se diseminan. En la primera de una serie de grandes decepciones para Riemann, una de cuyas características es que no aprende de sus decepciones, los hombres aprenden de sus experiencias. Ahriman no. Siempre vuelve a pensar, esta vez lo conseguiré. Así que Ahriman intenta siempre atrapar entre sus garras la evolución de la humanidad. Después de la segunda época posatlante, la persa, después, sí, de la segunda época posatlante, la persa, que acabamos de decir, donde aparece todo este proceso de lucha entre Zoroastro y los turanios arrimánicos, se presenta una nueva posibilidad para que Ahriman lo intente en la tercera, la egipcia, la babilónico-egipcia. Primera cultura era la protoindia, segunda la protopersa, la tercera la egipcia.
el alma humana tiene por primera vez en la historia un carácter de conciencia al principio del periodo egipcio. Ya no reacciona mera solamente por automatismo a lo que sucede a su alrededor, sino que desarrolla el inicio de un interior independiente, el alma sensible. Se inicia una continuidad interior con respecto a las experiencias. La misión de la cultura egipcia era poner la semilla para la cultura materialista, que solo mucho más tarde en nuestra época se desarrollaría por completo. Este carácter preparatorio de la cultura egipcia se revela, por ejemplo, en el interés sucesivo por todo lo relacionado con el cuerpo físico, a través de la momificación. Y el yo humano sigue atado al cuerpo físico durante mucho tiempo, también después de la muerte. Y Ahriman intenta fortalecer aquellos procesos que atan al hombre a la realidad física de tal modo que se adelante el desarrollo de la cultura materialista. La respuesta de las fuerzas del bien se encuentra en la construcción de las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Es un edificio totalmente cósmico. Sus medidas están determinadas por leyes cósmicas. Una pirámide es un gran fragmento cósmico en la Tierra. En aquel fragmento está el sarcófago del faraón, a través del que se restablece la relación entre la cultura egipcia y el mundo espiritual. Bueno, ya está siendo mucho contenido. Un poco de resumen. A ver qué queda. Sí, todavía queda. Vale. ¿Algo que comentar de los, por vuestra parte, o alguien que se atreva a hacer un esquemita mental? Hasta ahora está bien, pero es historia. Y ahora viene una cosa muy interesante, lo del el mago negro y todo eso. Ahí hay mucha tela. Vale, vale. Pues venga, vamos a avanzar. Por ahora hemos pasado, o sea, hemos dejado Lemuria, hemos llegado a Atlántida, hemos pasado el Ecuador del diluvio y hemos llegado a la época posatlante, que dentro de la época posatlante hemos transitado ahora por otras tres épocas, por la India, por la persa y por la egipcia. La siguiente será la grecorromana y la siguiente la quinta actual nuestra. Y esto, si no recordamos mal, ahí se refiere, por situarlo un poco, a ver si yo me puedo hacer un... Esto era, ¿os acordáis que podemos hacer? Uy, vamos a hacerlo aquí. Esta campana de correspondencia, ¿no? La primera cultura, la segunda, la tercera, no, ¿cómo era? No, primera, segunda, eh, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, a ver si no me equivoco. A ver, una, dos, tres, la cuarta es la que está aquí en el centro, quinta, sexta y las siete culturas de esta nuestra época posatlante. Y las correspondencias eran así, ¿no, José Antonio? La primera cultura protoindia tendrá relación con la séptima y última cultura, la segunda de
Zaratustra tendrá relación con la próxima sexta y lo que ha Sí, hablado de la egipcia tiene sí. correspondencia en un sentido, ya después de estando nosotros ya en el alma consciente, cuando todavía aquí estábamos en el alma sensible, Mm. correspondencia de lo que es la egipcia con nuestra cultura actual, la quinta. Sí, de Tienen, hecho, el aspecto del transhumanismo se comentaba en uno de los evangelios, me parece que fue en el, no sé si fue en el último de Juan, donde se comentaba precisamente que había una similitud entre la época egipcia y nosotros, precisamente en cómo los egipcios trataban a la muerte y cómo nosotros tratamos a la muerte. Es decir, lo que pasa es que los egipcios lo que hacían es conservar el cuerpo físico en los sarcófagos y todo ese tipo de historias, el momificado o las momias y con todo el tema ese, para que el cuerpo físico se mantuviera eh, como en su estructura, y nosotros lo vamos a hacer desde un punto desde un punto de vista a través del transhumanismo, con chips, con prótesis, con un montón con órganos diseñados en 3D y con todo ese tipo de historias. me he dado cuenta, a pesar de que me di el trabajito de, de pintarlo, que no estaba compartiendo la pantalla, ¿no? No, no estaba compartiendo. Bueno, para que era la típica, supongo que tú, los que ya lo habréis manejado, lo habréis entendido, era la típica eh, parábola en la que yo había dibujado la primera época cultural, espérate si tengo yo un lápiz, primera época cultural, la segunda época cultural, la tercera época cultural, la cuarta, eh, ay, no, bueno, a ver, ay Dios, la quinta, que tiene que ver con la tercera, la segunda con la sexta y la primera con la séptima. Épocas culturales. Esto es lo que yo había dibujado. Esto es India, esto es Persia, esto es Egipto, esto es la grecorromana, y esta es la actual y estas son las futuras. Bueno, pues seguimos. Entonces, bueno, por donde íbamos, ¿El actual que tiene algún nombre, aparte de moderna? eh, María, la Aria. Aria, sí. Lo que pasa que no, como es un nombre que no tiene muy buena prensa, Sí. en lo que es en textos de Elena Blavatsky y todo eso, de la doctrina secreta, de cosmogénesis y todo eso, se le llama la Aria. Laria, sí. Yo tenía entendido que la Aria aparece en la India, unos pueblos al principio de la India como muy evolucionados. Eso es lo que yo siempre he escuchado, entendido, que lo de los arios y todo eso viene de la India. Por eso en la India estaba la esvástica, bueno, la cruz hecha esvástica.
Y después irle, toma el tema de Aria y toma la esvástica del nacionalismo y todo eso. Bueno, esas son deformaciones de la realidad espiritual que luego, bueno, es muy difícil explicarle. En realidad somos la raza aria, sí que es verdad, pero tú le dices eso a cualquiera y ya te han crucificado. Sí, porque enseguida te asocian con Hitler cuando dices estas cosas. Bueno, yo también, ¿eh? No te pienses, ¿eh? Yo cuando no estaba en todo esto también lo asociaba mucho a cosas así, ¿eh? También Tampoco hay me por ahí, extraña. cuando muchas veces en algún cuestionario, incluso de redes sociales, tienes que definir cuál es tu raza o tu cultura, te ponen hindú, yo qué sé, unas cuantas, ¿no? Y en vez de poner europeo, te ponen caucásico, cuando a lo mejor debían de poner, y tú tienes que poner caucásico, que no se le ocurre a nadie, pero está en muchas redes. No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado más de una. Ostras. Bueno, dice que un segundo impulso positivo era la matemática, bueno, era lo de las pirámides, eso es. La respuesta a la fuerza del bien se encuentra en la construcción de las pirámides, que es una pirámide, un edificio totalmente cósmico, su medida está determinada por leyes cósmicas. Una pirámide es, bueno, sí, lo habíamos leído entero, ¿no? En aquel fragmento está el sarcófago de Faraón, a través del que se establece la relación de la cultura egipcia y el mundo espiritual. Un segundo impulso positivo era la matemática egipcia, que estaba basada en leyes cósmicas como las pirámides. Eh, el número uno representaba en la matemática la totalidad, el cosmos entero. El número 2 era una división, una partición. Así que 2 era la mitad. Cuanto mayor el número, menor la parte. Es la misma matemática que rige la música. Y los egipcios podían hacer sus magníficos edificios porque las armonías espirituales resonaban en esta matemática musical. Así se descompone la influencia rimática. Solo mucho más tarde, cuando la cultura egipcia entra en decadencia, Ahriman recobra influencia en la evolución. De nuevo, Ahriman queda decepcionado. Su siguiente intento se sitúa en la época en la que se prepara el misterio del Gólgota, ya en esta parte de aquí, la cultura grecorromana, más o menos en la mitad, es cuando es el nacimiento de Cristo. Eh, Surge desde los ya decadentes misterios atlantes de Venus un impulso arrimánico como contraataque. Guiado por Ahriman se desarrolla un culto solar negativo que tiene como señal el signo de Ta'olt. No es... Eh, ¿habéis mirado lo de Esto Toalt, el sí, 42? te Lo tenemos. lleva a la GA 171. Dice Misterio de Taol en México, impulsos de desarrollo interior de la humanidad, Rudolf Steiner, GA 171, Donner, conferencia del 24 de septiembre de 1916. En esa conferencia, Rudolf Steiner habla también de la relación entre los misterios del Taolt y del misterio del Golgota. O sea que tendríamos que irnos a la GEA 171 de 24 de septiembre de 1916, si queremos más información sobre esto. Aquí me refiero a los misterios oscuros de México, en los cuales el sacerdote pasa por la iniciación cometiendo repetidos asesinatos, cortando con plena conciencia. Estoy yo censurando como en el
como en el YouTube cuando se dicen palabras normales, claro. Cada vez que un sacerdote, una persona de modo otro, tal. El Dios de estos misterios ocultos, ¿alguien se atreve a leer esto? Sí. Aquí me refiero a los misterios oscuros de México, en los cuales el sacerdote pasa por la iniciación cometiendo repetidos asesinatos, cortando la carne viva con plena conciencia y sacando los órganos de las víctimas vivas. Cada vez que un sacerdote mataba a una persona de modo atroz, profundizaba un grado más en los misterios. Cuanto más lo hacía, más profundo descendía en la realidad del mal. Sigue El ya dios de avanzando. estos misterios ocultos era Taolt, un ser extremadamente maligno. Sigue, sigue. Pero surge simultáneamente una religión popular cuyo dios es Tezcatlipoca, comparado a Yahvé por Rudolf Steiner. Tanto la cultura de Yahvé como la de Tezcatlipoca son dirigidas desde la esfera lunar. Ariman quería crear el polo opuesto a lo que había de suceder en aquel tiempo, es decir, al misterio del Gólgota. Nace un niño en México, nace un niño en México aproximadamente al mismo tiempo que Jesús de Nazaret, como cuenta la leyenda, hijo de una virgen y un ser con plumas. Ese niño se llama, esto que está así con interrogación, tengo puesto es Huitlipuchi, pero yo lo tengo escrito como de esta forma, Huitlipuchi. Crece y reúne a su alrededor a personas que toman sus fuerzas de los misterios solares centrales. Cuando Jesús de Nazaret tiene 30 años y el ser de Cristo se une a él en el momento del bautismo en el Jordán para permanecer durante 3 años en la tierra, se establece una intensa lucha en México entre el sacerdote mayor de los misterios de Taol y los seguidores de Billy Bucci. La lucha termina con la derrota y la crucifixión del dirigente de los misterios oscuros. Más o menos en el mismo momento están en la cruz Cristo en Palestina y el Mago Negro en México. Esto es lo que decía yo el otro día, que esto no tenemos ni puñetera idea de... Con la crucifixión del dirigente de los misterios de Taol, también fue rota la fuerza más mágica de Ahriman, impidiéndole intervenir negativamente en la evolución de la humanidad. Se puede preguntar, ¿quién era Vitliputli? Que no luchaba con las armas físicas, sino con la fuerza espiritual. ¿Era el propio Manu? No hay ninguna indicación de Rudolf Steiner con respecto a esto, pero puedo imaginarme que los lectores de este libro lleguen a esa pregunta. Está bien vivir con este tipo de preguntas, entonces tal vez un día surgirá una respuesta interior. Billy Purley, y de hecho recuerdo que, mm, que Rufo en el curso de la evolución de la humanidad, a través de los mitos, la filosofía y el arte, mm, introducía Huitzilopochtli, este personaje en México, con la resurrección del joven Naín de Naín, porque decía que había muchos datos sobre la resurrección de Lázaro, pero de la del joven Naín, que era otra de los otros resucitados, o sea, otro acto de resurrección provocado por Jesucristo como hierofante, de esa no había tantos datos, pero parece ser que estaba relacionado, por eso aquí dice Liebig que de alguna manera podría estar el lector intuir que estuviera relacionado con Manu, porque el joven Naín venía de la corriente de Manu.
Me he quedado solo. No, sí, bien, bien. Pero ahí ha salido un detalle de, vaya, lo del el misterio del Górgota, que eso es en Palestina. Y curiosamente, en este momento peliagudo, ¿no? De que Micael tiene que volver y que tiene que mm, haber una actuación de la o sea, para contrarrestar a las fuerzas opositoras, hay un lío en Palestina también impresionante. Bueno, más bien un lío. Pienso que hay como una especie de intento de dominar toda esa tierra y de estar controlada para que ahí no vuelva a pasar ningún misterio ni nada de eso. Bueno, se me ocurre, ¿eh? Ah, tú dices ahora mismo. Claro, en relación Ah, vale, con vale. aquel momento que había Ah, vale. Palestina y México y ahora Sí. tal. Y hay una cosa interesante de que Manu, eso que fue en el día anterior, no era claro que fuese a volver o a nacer aquí en Europa, sino que tendría otra, y ya fue en México, por lo que tú estás diciendo. Mm. Bueno, ya fue en Sudamérica, en su Bueno, fue en México, anterior, sí, bueno. Fue claro, en el sur de América del Norte, en realmente, América, México. sí, en América, no en Europa. Mm. Sí, pero bueno, sobre eso, complicado. A ver qué nos queda. Mm, todavía queda, ¿eh? Vale, ¿sigues tú o quieres leer a Sí, alguien no me más? importa. Venga. Williputli, Williputli reunió a su alrededor a personas iniciadas en su anterior encarnación de los misterios centrales del Sol. Lo característico es que esas personas eran capaces de trabajar los unos con los otros como grupo en contra de la influencia de los misterios oscuros. Ahora llegó a un punto que es importante para el movimiento antroposófico. Rudolf Steiner dijo una vez que ciertos pioneros del movimiento antroposófico habían vivido una encarnación cerca de Villipulli y que entonces jugaron un papel importante en la lucha contra la oscuridad. En su encarnación actual, dijo Rudolf Steiner, esas individualidades buscaban la antroposofía. Yo supongo que fueron hombres con otra naturaleza distinta a la habitual entre nosotros. ¿Cuál es la esencia del relato de Villipulli? Ante nuestro ojo espiritual aparece una grandiosa imagen. En el oriente, Cristo, inocente, cuelga en la cruz, mientras que el mago culpable cuelga en la cruz en el occidente. Imagen y contraimagen. Si Villipulli no hubiera conseguido cumplir su misión, una oleada de magia negra habría invadido Europa desde el occidente. Ahora Europa podía desarrollarse libremente. Una consecuencia de todo esto es que Europa tiende inconscientemente a apartarse de América, una tendencia que tampoco ha sido vencida entre los antropósofos. Pero cuando has tenido una vez ante los ojos el gran panorama y además te das cuenta de que Villipulli y sus amigos eran hombres, sabes que se trata de un episodio que fue crucial para la evolución de la humanidad. Mm. Curioso que hay ahí también una colaboración entre América y Europa que ha existido siempre y que ahora sigue existiendo, aunque los intereses políticos y globalistas le están poniéndola en crisis, pero sigue siempre. Muchas veces uno se pregunta cómo los Estados Unidos, América, bueno, América es todo, no solo Estados Unidos, pero bueno, Sudamérica es casi en esto más, tienen tantos intereses y hemos sido nosotros los que fuimos a hacer evolucionar aquella cultura también en el sur, y es que viene
de un karma antiguo. Ahí dice que Ariman queda decepcionado de nuevo y espera otra posibilidad. Ya es la cuarta o la quinta vez que queda decepcionado. A comienzos del desarrollo del alma racional, cuando se inicia el periodo cultural de la Grecia antigua, Lucifer y Ariman deciden repartirse el botín. Lucifer recibe Grecia y Ariman los pueblos latinos. Lucifer se figura que intervendrá de tal manera en la cultura griega que ésta terminará embriagada de belleza e ilusión. Quiere conseguir que la cultura griega pierda el contacto con la realidad terrenal. La cultura griega tiene naturalmente un gran encanto, también para nosotros y con razón, pero de lo que se trata es de que esa cultura no pudiese ser llevada hasta el final que Lucifer pensaba. Y otra vez entran en acción los guías de la humanidad. Introducen la filosofía griega como contraimagen del sueño de Lucifer. Hay que ver la ayuda de los guías de la humanidad siempre presente, ¿eh? ¿Cómo nos van a ayudar ahora? Bueno, nos están ayudando realmente. ¿Tú crees? Introducen la filosofía, introducen la filosofía griega como contraimagen del sueño de Lucifer. Así nacen los filósofos presocráticos que viven todavía completamente en las imágenes del alma sensible. Son sobre todo Sócrates y Platón, ya, Platón hablando de la Atlántida, de la de la primera experiencia cercana a la muerte con el soldado En. O sea, ahí hay quienes empiezan a despedirse de este mundo imaginativo y desarrollan la filosofía desde el alma racional. Pero Platón no lo consigue realmente. Su filosofía, por interesante y bella que sea, sigue fundamentalmente arraigada en la mitología. Como que estaba demasiado impregnado todavía, ¿no? No penetra hasta la filosofía del pensar concreto. Y es Aristóteles el que lleva la obra de Sócrates y Platón hasta una culminación perfecta. Curioso que Aristóteles fue una encarnación previa de Rudolf Steiner, ¿no? Ya me refería extensamente a Aristóteles y a su alma gemela, bueno, hermana, Alejandro Magno en un capítulo anterior. Solo puedo añadir esto. Aristóteles frenó las fuerzas luciféricas. Conozco muchos antropósofos que tienen un entusiasmo fogoso hacia Platón y fruncen el ceño cuando se menciona el nombre de Aristóteles, porque este sería demasiado seco y poco espiritual. Pero, por ejemplo, cuando se intenta leer la psicología de Aristóteles, ciertamente nada sencillo, allí se puede encontrar un montón de conocimientos que también se hallan en el libro de Teosofía de Rudolf Steiner. Tras la época griega y romana llega la Edad Media. Ariman intenta conseguir sus objetivos también en esta época, arimanizando la obra de Aristóteles, es decir, haciéndola abstracta y con ello carente de esencia. Esa transformación de la obra de Aristóteles tiene lugar en los países árabes. Desde allí se extiende seguidamente por Europa. Tomás de Aquino vuelve a liberar la obra de Aristóteles del pensar arimánico y además la cristianiza. Tomás de Aquino es otra encarnación. Ariman intenta amenazar la cultura cristiana por dos veces desde los países árabes. La primera vez lo hace desde Gibraltar. Los ejércitos árabes atraviesan los Pirineos, pero son rechazados en Poitiers. Y la segunda vez lo intenta desde Estambul y es finalmente detenido a las puertas de Viena. En esos tiempos se trataba de sangrientos combates. Hoy día tenemos que preguntarnos cómo es ahora. En una conferencia publicada tardíamente, de la cual sí circulaban copias en el movimiento antroposófico, Rudolf Steiner dice que Lucifer y Ariman establecen una alianza al final de cada milenio para tener en su poder a la humanidad. Es lo que nos espera a muy corto plazo. A ello se añade además
que el 1998 es un año del 666. Y cada 666 años hay un fuerte impulso de ánimo. También puedes encontrar este número en el Apocalipsis de San Juan, donde aparece en relación con la bestia de los dos cuernos. Se describe que esa fiera viene de la tierra. También se habla de una bestia de 10 cuernos que viene del mar. Así es, el mar representa aquí al mundo etérico y desde allí obrará Lucifer. Mientras que Ahriman intentará amenazar el alma humana desde el mundo de la tierra. La bestia de Ahriman y la bestia de Lucifer. En conversaciones personales se me informó que Rudolf Steiner habló de esto con los jóvenes. Dijo, Ahriman, espiritualmente hablando, tiene derecho a una encarnación, concretamente en el tercer milenio como contrapeso a la encarnación de Lucifer que ocurrió aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo. Pero Rudolf Steiner añadió que Ahriman pondría todos sus empeños en adelantar esa encarnación a 1998. El que no lo consiga dependerá del hecho de que se encuentren suficientes personas que le vean el juego. ¿Existen esas personas? No lo sé. Me complace dejar el juicio a cada uno de los amigos lectores. Yo diría, el asunto está aún abierto. Rudolf Steiner dijo en 1916 que al principio del siglo XXI el mal actuará en una forma que aún no puede ser descrita. Eso era en 1916. Para nosotros está a la vuelta de la esquina. La mayoría de nosotros no vivirá. Todo ello es también la causa por la cual Manu quiere estar encarnado en el próximo siglo. Quiere desencadenar un poderoso movimiento popular que presente un contrapeso poderoso a la oscura cultura materialista que se avecina. De eso ya hablamos ayer. Mi expectativa personal es que Manu no nacerá en un país europeo, sino en otro lugar del mundo. Porque, ¿por qué en Europa? Porque los antropósofos vivimos allí, en poco tiempo, así lo imagino, reunirá a su alrededor a muchas personas profundamente desconectadas con la cultura materialista dominante en el mundo. Cooperará con un grupo más pequeño de personas que están en la corriente del Erkenntnis para ayudar a la humanidad a percibir las intenciones de Ahriman. No será posible sin entendimiento de la ciencia espiritual. Enviará muchos grupos de personas por el mundo para despertar a la humanidad del sueño arimánico. Ya vemos el comienzo, un profundo sentimiento de desazón en muchas personas que no tienen nada que ver con la antroposofía y que sienten. En la cultura actual solo se apela a mi cabeza. He oído a jóvenes que se expresan así. Nos hemos convertido en aparatos de dictar. Hemos recibido un cerebro computador y solo podemos reproducir lo que se nos ha enseñado. Pero ¿no es cierto que un hombre tiene también un corazón, un sentir? Enviamos a nuestra juventud a través de un desierto. El truco de Ahriman es empezar lo más pronto posible con el desarrollo del intelecto, preferiblemente antes de los 4 años. Esto provoca dos cosas: que un enorme número de personas es destruido interiormente y que se origina un gran caudal de desazón, de malestar. Ese caudal romperá un día el dique del intelectualismo y buscará su salida con gran violencia. Entonces tiene que haber grupos de personas que puedan acoger a las almas errantes, que puedan mantenerlas fuera de las manos de Lucifer. Porque así será. Cuando hayan roto los opresores lazos de Ahriman, querrán entregarse a los calientes brazos de Lucifer. Con vista a este futuro, dentro del movimiento antroposófico tenemos que aprender a cooperar unos con otros en grupos. Da igual el tipo de grupo de estudio, grupo de convivencia, grupo de trabajo, llevar a una escuela, explotar una granja, una empresa, cooperando mutuamente. Hemos de estar preparados para las cosas que se avecinan. Estimo que la lucha llegará en el 2040. Entonces se abrirán abismos demoníacos. Nazismo y bolchevismo quedarán pálidos en comparación. Millones se perderán.
pero también millones resistirán. Y también, como en otras ocasiones, Manu estará allí para ayudar, tal como estaba indudablemente presente cuando tuvo lugar la gran lucha en México. Muchos serán llamados y muchos se colocarán por libre voluntad junto a Manu. Y yo os tengo que dejar. Bueno, hemos terminado, ¿eh? Sí, es bastante Lo, importante lo que sucede con el tema de meter los conocimientos antes de los 4 años, ¿eh? Y lo que es el conocimiento y lo que no es el conocimiento, porque con la pila de vacunas y de cosas y de mierda que les meten a los niños entre los 6 primeros años. Sí, sí, con meses, ¿eh? Con meses. Bueno, y recién nacido. Sí, antes no se hacía, o sea, sí que se hacía, pero no se hacía tanto, ¿eh? Pero de hace 30 años para acá, o Mm, 30 y pocos, de unido, ¿eh? De unido. tela, tela. Sí, sí, tela. Bueno, lo que estábamos hablando antes, Sí, básicamente. es eso. las conferencias del karma, eso se terminó Sí, completamente. eso terminamos. Yo os tengo que dejar Muy bien. lo que vayáis, bueno, ya la semana que viene si no hablamos, ¿no, José Luis? ¿Qué tema se va a continuar luego? La semana que viene, ¿con qué se empieza? Esto estaba diciendo Mm, José Luis, que a ver si habíamos anotado algunos los yo es que libros que se pudieron. no lo tengo anotado, la verdad, Yo sí Vale. lo tengo anotado, pero no lo tengo en la conmigo, libreta. porque no estoy en mi sitio habitual. Yo lo recopilo y os lo voy poniendo por WhatsApp en el grupo, ¿vale? Quedó bastante claro y le dedicamos bastante tiempo a aquel día y Sí, establecimos un orden, incluso en sí, función de que el tema nos fuera siendo para continuar ampliándolo y todo. O sea que yo sí, lo sí, lo tengo hablamos todo. apuntado. Así que, bueno. La verdad es que muy interesante todo y el tema del mal, bueno, lo hemos repetido y bueno, gracias a los que han colaborado en que haya que repetirlo porque ha sido también bonito releerlo y tomar conciencia de todo eso. Mm. Y yo creo que es incluso una buena introducción para el tema que viene, porque el tema que viene es lo social y lo social lo vamos a abordar desde el punto de vista de lo que nos toca vivir tan tremendo ahora mismo y que hemos visto que está como o sea, es que está esta lucha aquí, es que está encarnando a Ahriman y en lo social es donde se le puede también frenar, en impulsarnos a mirarlo de frente, a reconocerlo y transformarlo. No, así Ahí que todo. creo que es Adiós. un buen punto de partida también para lo social, porque evidentemente esta época está impregnada precisamente de estas fuerzas impulsoras, opositoras y tremenda, ¿verdad, Pepe? Tú que tenías tanto interés también en abordar esto, no te quedes sin nada ahí adentro que podamos sacarlo fuera. No, bien, es que bueno, como hace todo ese resumen de la historia y llega a este momento clave, dando ya unas indicaciones de qué es lo que se nos viene, pues, pues está muy bien, ¿no? Porque o sea, hemos hablado del karma de la sociedad antroposófica que viene ahí a decirnos cómo se van agrupando las almas y las almas que van evolucionando y luego se vuelven a reunir para ahora, por ejemplo, ayudar a la gente que salga ahí despavorida, digamos, porque el intelecto materialista este está haciendo que las personas estén súper perdidas y bueno, pues esta expectativa. Estuve leyendo lo que subió eh, José Antonio del perdón y ahí también hay una cosa impresionante por parte de Cristo, de lo que supuso su sacrificio, ¿no? Y luego en una segunda parte habla de la vida de Rudolf Steiner y cómo hay un paralelismo que te pone
Poner los vellos de punta. Bueno, más bien como que te mueve, te mueve mucho, como para que uno diga, bueno, pues no es solamente cosa de Cristo y de estos maestros, sino que uno también tiene que hacer su partecita en lo que sea, ¿no? Y es muy inspirador. Mira, pues si acaso para ver el paralelismo también, aunque lo terminamos, pero los últimos párrafos, eh, la última cuestión era cómo podemos superar, fíjate, cómo es que estas cosas están guiadas de una manera, porque el libro que elegimos paralelo a este de Libegut, que era el de Rudolf Steiner, este acaba con el mal y la última cuestión precisamente del libro que hemos escogido paralelamente a Rudolf Steiner es cómo podemos superar el mal a través de la ciencia espiritual antroposófica, que puede ser el complemento, si quieres, si queréis que lo leamos en un momentito, porque no es muy largo el texto, son 4 o 5 párrafos, para que nos complemente lo que nos acaba de decir, de recordar también, porque lo ha vivido dentro de la antroposofía y de lo que ha vivido por las inspiraciones de Rudolf Steiner, como en esta época nos tenemos que enfrentar al mal, y también aquí lo tenemos de la propia palabra de Rudolf Steiner. ¿Queréis que lo leamos para terminar así? Sí, sí, yo estaba esta tarde Vale. volviendo a releer o sea, la última conferencia y eso, y me estaba dando cuenta de esto que tú dices. Ujú. Fíjate. Entonces nos decía ya para terminar también Rudolf Steiner en las conferencias del karma de la Sociedad Antroposófica que la historia posterior de la evolución de la humanidad se presentará en 2 aspectos. Se deben hacer esfuerzos para propagar en el ámbito terrenal en la mayor medida posible lo que una vez fue enseñado por Micael en las escuelas suprasensibles a las almas predestinadas a recibirlo. Está hablando al hablar de la escuela de Micael y al hablar de estos iniciados a los que se refirió Libegut, estamos hablando del mismo entorno de seres que tienen una misión en la Tierra a lo largo de toda la evolución en estos últimos siglos de contrapeso, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo. Micael, en la escuela suprasensible a las almas predestinadas a recibirlo, se va a hacer esfuerzo en la sociedad antroposófica para ser reverentemente conscientes de este conocimiento y para impartirlo a aquellos que se encarnan en los tiempos venideros hasta que llegue el final del siglo. Y luego, muchos de los que por primera vez están aprendiendo de estas cosas volverán a la tierra de nuevo. El tiempo será corto. Para volver a otra encarnación, nos dice Rudolf Steiner que los que han conocido esto en los primeros tiempos de principio del siglo, finales del XIX, principio del XX, de la antroposofía, de la teosofía, ahora en los años 2000 van a venir para apoyar, ¿no?, con esos conocimientos. Una tarea de los antropósofos es esta: cultivar firmemente la sabiduría micaélica, atrayendo corazones valientes a esta sabiduría micaélica y darse cuenta de que la primera penetración de la inteligencia terrenal mediante la espada espiritual de Micael consiste en que la espada sea empuñada por aquellos en cuyos corazones la sabiduría de Micael ha encontrado su camino. Y así la imagen de Micael en una nueva forma pueda inspirar a cada antropósofo individualmente, permaneciendo Micael en el corazón de los hombres y bajo sus pies la producción de la autoría aurimánica, es decir, el dragón vencido por la fuerza de Micael. Tal cuadro no necesita ser pintado en esa forma externa en la cual durante el tiempo de los dominicos la imagen a menudo se fijaba, arriba los maestros dominicos con sus libros y abajo aplastados bajo sus pies la sabiduría pagana representada por Averroes, Avicena y el resto, cada vez que se trataba de retratar la batalla librada por la escolástica cristiana contra el paganismo, se encuentran estas imágenes. Pero en el espíritu debe de haber esta otra imagen, la devoción a Micael
cuando entra al mundo apoderándose de la inteligencia sobre la Tierra para que no seamos deslumbrados, estando alertas con respecto a la brillante obra de Ahriman como autor a lo largo de todo el siglo XX. Ahriman escribirá sus obras en los lugares más extraños, pero de hecho estará allí y está preparando alumnos para sus propósitos. Incluso en nuestros días, mucho en el subconsciente está siendo instruido de tal manera que las almas podrán encarnarse de nuevo rápidamente y convertirse en instrumentos para Ahriman como autor. Él escribirá en todos los dominios, en la filosofía, en la poesía, en la esfera del drama y la épica, en medicina, en derecho, en sociología. Ahriman escribirá en todos estos dominios. Esta será la situación que encontrará la humanidad cuando llegue al final del siglo. Y aquellos que todavía son jóvenes serán testigos de muchas muestras de cómo Ahriman aparece como autor. En cada esfera se necesitará vigilancia irreverente en su entusiasmo por la sabiduría micaélica. Si podemos impregnarnos de estas cosas, si podemos sentirnos dentro de la vida espiritual en el sentido de las indicaciones aquí dadas por Rudolf Steiner, aquí dadas, entonces, mis queridos amigos, nos colocaremos como verdaderos antropósofos en la civilización del tiempo presente. Entonces, tal vez nos daremos cuenta cada vez más de que un nuevo impulso está saliendo del Congreso de Navidad en el Goetheanum. En verdad, solo ahora se presentan a la sociedad antroposófica cosas por las cuales esta sociedad puede verse a sí misma como un gran espejo cósmico en el cual el individuo, junto con el karma que lo conduce a la sociedad antroposófica, puede verse reflejado a sí mismo. Eso es lo que quería exponer en sus corazones en estas conferencias, porque es para los corazones, para lo que se pronuncian principalmente las palabras. Los corazones de los hombres deben convertirse en los ayudantes de Micael en la conquista de la inteligencia que ha caído a la tierra. Al igual que una vez la antigua serpiente estaba destinada a ser aplastada por Micael, así debe la inteligencia, que ahora se ha convertido en serpiente, ser conquistada por Micael, ser espiritualizada por Micael, y cada vez que la serpiente aparece en su estado no espiritualizado, arrimanizado, debe ser reconocida a través de la vigilancia del espíritu antroposófico formado progresivamente en las enseñanzas de y cada vez que la serpiente aparece en su estado no espiritualizado, arrimanizado, debe ser reconocida a través de la vigilancia del espíritu antroposófico formado progresivamente en las enseñanzas de Micael. Bueno, un final paralelo, ¿no? De responsabilidad, de advertencia, pero sobre todo eso, de responsabilidad. Hay que intentar, por lo menos, reconocer cuando actuamos, eh, plantearse siempre, ¿no? Si desde la luz o desde la oscuridad, incluso en estas mismas cuestiones espirituales. La trayectoria es que las fuerzas opositoras siempre fallan y ahí está Manu y Micael. Sí, Así que tenemos ayuda, tenemos ayuda. Suerte, que tenemos ayuda, si no, Bueno, ostras, porque van a saco ahora, ¿eh? Estas fuerzas. bueno, y no sé si tenéis algo más que comentar. Si algo hay también una herramienta que en realidad es una imaginación, es una imagen y se dio en este momento del que está hablando Rudolf Steiner, pues desde luego es la piedra, ¿no? La piedra de fundación. Quizás podríamos terminar leyéndola. Vale.
Bien, el ordenador debería de tenerla por aquí. Bueno, pues sois 4, cada uno leéis un verso, ¿os parece? Ok. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios, y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana. ¿Continúo? Sí. Pues reina en el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos. Serafines, querubines, tronos. Haced que desde las alturas resuene lo que eco encuentra en las profundidades. Esto dice Exeo Nassimur. Lo oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran los hombres oírlo. Digo yo, No, alma humana. ¿lo ves? Sí, sí, alma humana. Tú vives en el latir del corazón y del pulmón y a través del ritmo de los tiempos. Ay, ay, no veo. Que se pone algo encima que no sé de dónde sale. Ah, y a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano. Pues reina en derredor la voluntad de Cristo, donando gracia a las almas en los ritmos de los mundos. Kiriotetes dynamis exousiae. Haced que desde oriente se encienda lo que por occidente cobra forma. Esto dice, en Cristo morimos. Lo oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. Quieran los hombres oírlo. Pepe, Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad te revela los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad, y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos. Pues reinan los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando luz en el ser de los mundos. Arcai, arcángeles, ángeles, haced que las profundidades, en las profundidades se suplique lo que en las alturas es concedido, es decir, per Spiritu Sanctum Revivissimus. Lo oyen los espíritus elementales
en el este, oeste, norte y sur. Quieran oírlo los hombres. En la transición de los tiempos penetró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. La luz, clara como el día, resplandeció en las almas de los hombres. Luz que da calor al corazón de los humildes pastores. Luz que ilumina la frente de los sabios reyes. Luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestros frentes, que para bien sea lo que de corazón fundamos y lo que desde nuestras frentes certeramente queremos conducir. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Aquí hemos estado, eso no nos lo quita nadie. Y de aquí para adelante. Somos 4 para salvar el mundo y el apuntado. Por lo que se ve. Un fuerte abrazo. Nos Bueno, que se vemos les... el jueves para los que queráis seguir con esa maravillosa teosofía. Claro. Hasta ahora. Un Bueno, abrazo. muchas gracias a Muchas todos. Gracias a todos. Ana, Teresita, Adiós. Pepe. Saludos a Susana también. De acuerdo.